quiere quedármela solo. Bueno, en cuanto a lo que son los efectos adversos, hablamos de insuficiencia hepática, hablamos de que no es bueno utilizar este fármaco en lo que son pacientes geriátricos o en lo que es el último tercio de gestación, ya que puede producir una depresión respiratoria y hablamos de que traspasa lo que es la barrera hematoencefálica. Interacción tiene muy buena interacción con barbitúricos u otro depresor del sistema nervioso central, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que aumenta el riesgo de depresión respiratoria utilizando con esta combinación. Es compatible con solución salina o Ringer lactato, sulfato de atropina, citrato de fentanilo, glucopilorrato, ketamina, después también morfina y lo que es hidrobromuro también. Entonces nosotros podemos ver de que para lo que es instalar lo que es una anestesia con analgesia y también lo que es una depresión del sistema nervioso central completa, podemos utilizar a través de una solución salina, Ringer lactato, y también hablamos de lo que es la ketamina. Después vamos a hablar de lo que es el droperidol. Cuando hablamos de lo que es el droperidol, podemos hablar de que se utiliza como un tranquilizante. Es 400 veces más potente que lo que es la clorpromazina y 10 veces más potente que el haloperidol. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de que su acción es más corta. Voy a volver a enviar en el grupo, capaz que están esperando ellos que vuelva a enviar lo que es el enlace y vuelvo a explicar otra vez. Ahí ya está. Tiene una función que es bastante potente como antiemético, 100 veces más que la clorpromazina. Y es hipotensor, produce hipotermia. También de que produce ataxia y es menos tóxico que lo que son las fenotiacinas. Nosotros podemos decir que tiene un amplio margen de seguridad. Voy a aceptarle a su compañera. Y inhibe lo que es la vasoconstricción arterial, generando un aumento. Un ratito, voy a darle acceso a sus compañeros. Que están en sala de espera. Ahí está. Creo que todos ya están. En cuanto a lo que es efectos adversos, disminuye la presión arterial, el pulso, disminuye lo que es la frecuencia respiratoria y cardíaca, en el cual nosotros vimos que tiene un efecto de hipotensión y también tiene un efecto que produce una hipotermia. Nosotros podemos tener que tiene un efecto de hiperirritabilidad cuando nosotros utilizamos una dosis mayor de 4 miligramos a nivel intravenoso o con una dosis de 0,5 miligramos, nosotros podemos tener un efecto a nivel cardíaco. Este fármaco es bastante utilizado. Ustedes seguramente escucharon ya hablar sobre lo que es la cilaxina. Estos compuestos se unen a receptores alfa-adrenérgicos presinápticos en el sistema nervioso central y lo que producen es una inhibición en lo que es la liberación de la dopamina y de la noradrenalina, de los cuales ya estuvimos hablando anteriormente. Cuando hay una inhibición a nivel de la dopamina, hablamos de una inhibición a nivel de ciertos factores desencadenantes de lo que es el movimiento y también de lo que es el sueño en el animal.
Entonces vemos que tiene una acción farmacológica que es bastante buena en cuanto a la sedación, analgesia y en este caso también relajación muscular. Al respecto también vamos a hablar un poquito de lo que son los relajantes musculares que tienen más efectos a nivel de la relajación muscular que a nivel de lo que es la sedación y supresión de otros reflejos. Dentro de lo que es la clasificación de los relajantes musculares, vamos a clasificarlo de la siguiente manera: fármacos polarizantes, despolarizantes, repolarizantes y bloqueantes neuromusculares. Y ahí vamos a ver ciertas clasificaciones. Bueno, cuando hablamos de fármacos despolarizantes, hablamos de que su efecto se inicia de manera súbita y rápida. Su acción no interviene con lo que son agentes anticolinérgicos o anticolinesterasa, y lo que son los músculos tratados no se relacionan con estímulos. Entonces, no despolarizantes o competitivos. Cuando los agentes no despolarizantes son derivados de la estructura de hidrófilos y también tenemos de lo que es hidrófobos. El músculo puede relajarse de diferentes formas. Entonces nosotros vamos a ver en este caso cómo funciona la dinámica en cuanto a que hay una interferencia en lo que es la transmisión de la unión neuromuscular con neuromotora y hay un bloqueo a nivel de lo que son los mioneuronales o miorelajadores. Nosotros vamos a ver en este caso que tenemos una acción de la siguiente manera. Primero que nada, es importante saber que los relajantes musculares tienen ciertas características farmacológicas que deben de cumplir. En primer lugar, no tenemos que tener un efecto o no tenemos que tener los siguientes efectos. Primero que nada, nosotros no tenemos que tener el efecto de que produzca ni hipertermia ni hipotermia. No tiene que suprimir lo que son las funciones renales y hepáticas, que son las primeras características principales. Si vamos a describir en orden, nosotros debemos de disponer de un equipo esencial para la utilización de este tipo de fármacos, en el cual nosotros vamos a necesitar un ventilador mecánico, equipo de monitoreo de cambios o variaciones fisiológicas, un estimulador eléctrico, para ver variaciones en cuanto a la funcionalidad de ciertos nervios. ¿Qué vamos a observar? Se va a observar lo que es esas variaciones y esa modificación en la funcionalidad de estos nervios específicos. También tenemos que contar con un equipo de anestesia inhalatoria. Nunca tenemos que utilizar el bloqueador neuromuscular solo sin antes utilizar lo que son agentes tranquilizantes o agentes anestésicos. De preferencia, nosotros no tenemos que administrar lo que es la atropina como premedicación, pues de esta manera se puede acentuar lo que es la taquicardia. Por lo general se suele utilizar mucho lo que es la cepromacina, la ketamina, la silaxina y como un fármaco que previene o contrarresta lo que son los efectos generales negativos, se aplica lo que es la atropina. Entonces en este caso nosotros no deberíamos de utilizar. Tenemos que utilizar estos fármacos teniendo en cuenta que los pacientes no sean muy jóvenes o que sean animales muy viejos.
La temperatura también es bastante importante. Animales con hipotermia no deberíamos someter a la utilización de este fármaco, o animales con disfunción a nivel renal y hepático. Cuando nosotros hablamos de la interacción, los antibióticos, los aminoglúcidos, lo que son las polimixinas, pueden aumentar de manera peligrosa lo que es la relajación. Entonces, se recuerdan que nosotros habíamos visto que lo que son las polimixinas en ciertos casos específicos nomás se utilizan, no es muy utilizado este tipo de antibiótico. Después tenemos lo que es el metronidazol, que altera la biotransformación de los relajantes musculares. Después tenemos los órganos fosforados, que tienen otro tipo de acción anticolinérgica, en donde se disminuye o modifica el efecto de estos relajantes. Después también tenemos los antidiuréticos o los diuréticos, en los cuales se aumenta lo que es el efecto de relajación por hiperpotasemia, incrementando de esta manera la acción de los mismos. Después nosotros tenemos fármacos despolarizantes que van a actuar sobre lo que es la placa motora, específicamente sobre lo que es la acetilcolina. De esta manera, produciendo una despolarización a nivel celular. Ustedes saben que lo que es la acetilcolina está directamente relacionado con lo que es la funcionalidad de la placa motora y con lo que es la absorción de colinesterasas plasmáticas y la acción de lo que es la placa motora en sí. Entonces, el fármaco lo que hace es desplaza el receptor cuando los valores sanguíneos bajan y esta pasa a la sangre. De esta manera, esta sufre un proceso de hidrólisis a través de lo que son las colinesterasas plasmáticas. ¿Qué pasa? Causa un espasmo muscular transitorio que puede ser doloroso y después ir seguido de lo que es una parálisis en sí, que también tiene una recuperación espontánea. Entonces, esta es la clasificación básica de lo que son los relajantes musculares, de los cuales vamos a ir detallando de manera explícita cómo se van a ir utilizando. Y en este caso vamos a hablar de lo que es el bromuro de pancuronio, que es un esteroide bicuaternario sin actividad hormonal. ¿Qué pasa con este fármaco? Se une con receptores colinérgicos y inhibe lo que es el efecto de la acetilcolina. No sé si ustedes se recuerdan básicamente de cuál es el efecto de lo que es la acetilcolina dentro del organismo. Más o menos se recuerdan lo que es la funcionalidad de la acetilcolina, que es en realidad uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso autónomo. Primero que nada tenemos que recordar que tiene funciones bastante importantes. En primer lugar, contraer lo que es la musculatura lisa, dilatar lo que son los vasos sanguíneos y aumentar lo que son ciertas secreciones corporales. También tenemos que tiene la función de disminuir lo que es la frecuencia cardíaca.